Listo, colegas, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de equipos apagados ya en la segunda etapa. Ayer yo creo que ya todos los colegas ya quedaron claro al momento de diagnosticar un equipo apagado en la primera etapa. Identificar IFP-MIG, el voltaje está en la bobina VPH Power. ¿Qué procede? Segunda etapa. Después el botón Power. Aquí el multímetro. Listo, colegas. Cualquier novedad, si es que se va el audio, imagen, me avisan, por favor. Listo. Listo, colegas. Entonces ya estamos por aquí. En el equipo J5 que le tenemos como para la clase. Ayer en la segunda etapa, ¿qué pasó a este dispositivo móvil? Al momento de presionar botón Power, automáticamente un consumo exagerado en la fuente de 780 mA. Apenas presionamos Power, soltamos cae a cero. Verificamos alrededor de estos componentes ya los condensadores y las bobinas. En caída de tensión o en escala de continuidad podemos ver si alguna línea, algún de estos componentes está pitando a tierra. Eso es lo que procedimos ayer y nada pitaba a tierra. Perfecto, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Echarlo sin presionar Power y ver cuál es el que se calienta. En este caso salió el culpable, el PMIC principal en este modelo. Recuerden que este modelo, el voltaje le está llegando todo ok. Incluso al conector de la batería estaba llegando el voltaje de 4.2 conectado el cargador. Entonces, los voltajes pueden estar todo ok, llegando en la bobina VPH Power, botón Power y alimentando a STC. En la segunda etapa ya tenemos que diagnosticar con la fuente. La fuente, un consumo exagerado y salió el culpable, este señor. Ahora, ¿qué sucede cuando presionamos Power y queda un consumo fijo de 60 hasta 180 mA? Ahí estaríamos enfrentando a una falla de memoria. De ese consumo de 60 mA hasta 180 mA de consumo, automáticamente estamos presentando una falla de memoria. Pero ¿cómo constatamos que de verdad es la memoria? Un momentito, colegas, déjenme aceptar. Si es la memoria o no. Ahí tenemos que buscar la resistencia que está entre procesador y memoria, una resistencia de clock, de reloj. A esa resistencia se le hace un jumper a tierra y conectamos el dispositivo a la computadora y tiene que reconocernos un puerto con. Si reconoce memoria corrupta, procesador y FPMIC y PMIC principal estarían ok. Listo. Pero ahora presionamos Power, un consumo quizás de 40 a 35 mA. Al momento de presionar Power, soltamos, cae a cero. ¿Qué estamos enfrentando ahí? Ahí estamos enfrentando a que el PMIC principal, una, voltaje, LDO en corto, alguna línea, o este señor no está sacando sus voltajes BUC. Esa falla está relacionada a que el PMIC igual puede ser que no esté en corto, pero no le está sacando el voltaje BUC a las bobinas. ¿Cómo procedemos a realizar esa medición? Muy fácil, colegas. Identificamos el botón Power. En este caso estaría de este sector. El botón Power. O en otros casos, incluso vienen con flex. Están las antenitas. Las antenas, los contactos, como ustedes lo interpreten. En otros casos, vienen es con conector FPC. Lo que tenemos que identificar es que el voltaje le esté llegando acá. ¿Qué hacemos, colegas? Recuerden que estamos en la segunda etapa ya diagnosticando un equipo apagado. El voltaje ya tiene que estar obviamente llegando al botón Power. ¿Qué procede, colegas? Identificamos si la línea es un retorno al momento que presionamos Power o es tierra. Ya saben cómo identificar. Ayer hablamos de eso, que no todo es que viene de una sola forma. Algunos equipos trabajan diferente. Listo. Si ya tenemos identificado, ¿qué hacemos? Un jumper. ¿De dónde está el voltaje? De 1.8 o en algunos modelos 4.2. Le hacemos un jumper, es decir, en este caso este J5 a tierra. Le hacemos ese jumper. ¿Para qué vamos a hacer ese jumper? Este jumper me va a permitir realizar las mediciones
en el sector del PMIC principal. Ese jumper ya hace esto, mantener presionado el power. Que siempre el power esté presionado para nosotros medir en las salidas buck un voltaje y los voltajes LDO. Al momento que nosotros hagamos ese jumper, tenemos la mejor facilidad de hacer un trabajo más eficiente y eficaz, porque vamos a tener la oportunidad de ya la placa manipular a nuestro gusto y ubicarnos, porque no podemos tenerlo presionado el power y realizar esas mediciones. No vamos a poder hacer ese trabajo. Por eso hacemos el jumper. Pero recuerden, colegas, que el voltaje tiene que estar llegando ahí. Y a través del comportamiento de la fuente, hacemos ese diagnóstico. Una vez que ya tenemos el jumper realizado, ahora sí nos concentramos aquí, en este sector. Porque este señor es el que al momento de presionar power, se va a activar las salidas buck y sus voltajes LDO. Verificamos en las bobinas. Recuerden que las bobinas buck siempre van a manejar un voltaje bastante bajo. El más alto quizás de 900 milivolts. Las bobinas buck. Una sola bobina no puede tener voltaje porque esa bobina está relacionada al sector del módem de radiofrecuencia. Ese voltaje se activa cuando el equipo ya prende. Si encontramos dos salidas buck que no tienen un voltaje, entonces el culpable sería el PMIC principal, porque no está sacando ese voltaje. Y por esa razón es el comportamiento en la fuente. Presionamos power a un consumo de 35, de 45 milivolts hasta 50 milivolts y cae a cero. Este señor no está activando un voltaje LDO o un voltaje a la bobina buck. Y por esa razón hace ese comportamiento. Profe, disculpe que le interrumpa. Me perdí desde el botón donde me dijo que hay que hacer jumper. ¿A dónde hay que hacer los jumper, profe? Desde ahí ya me perdí. Ya, listo, colega, no se preocupe. Siempre vamos a identificar si el botón power trabaja con tierra o trabaja un retorno. Tenemos que identificar eso, colega. Ejemplo, en este caso, sí, el otro extremo es tierra. Podemos hacer a cualquier tierra, cualquier blindaje, para que eso, el botón power siempre permanezca presionado. Y así realizar esas mediciones, los voltajes LDO y las salidas buck. Ejemplo, si estamos trabajando en una placa, que ahora ya, obviamente ya viene sublógica y placa principal. Si estamos trabajando, identificar el botón power en este modelo. A ver, vamos a ver. Ejemplo, si estamos trabajando en una placa similar a esta que trae las antenitas, tenemos que identificar si es un retorno al momento que presionamos power o es tierra. Si es tierra, listo, le hacemos a cualquier blindaje. Pero si es un retorno, tenemos que hacerle a la antena que tiene esa función, porque si le llevamos de esta antena a tierra, no nos va a hacer ninguna animación de encendido. Entonces siempre tenemos que verificar cómo trabaja el botón de power. Puede ser que una sea tierra y en algún modelo y en el otro modelo va a hacer un retorno, como miramos ayer en un A20. Colega, ¿de pronto quedó claro? Adelante, colega. Eso que a veces tenemos que llevar en cuenta que hay una placa, algunas placas, ahorita creo que es A20, A10, Moto Y7 Power, que si no está la subplaca conectada, no nos prenden la placa principal. Excelente aporte, colega. No me ha llegado ese caso, pero excelente. Tomen en cuenta eso, colega. En la mayoría ya es Colombia, Perú y México, creo que está más al mercado lo que es la marca Motorola. Aquí en Brasil también es bastante. Sí, miren, excelente aporte, excelente, colega, muchísimas gracias para tomar en cuenta. Y en algunos modelos también, en los Tecnos, el equipo no enciende si no está conectado a la huella. Entonces eso ya a la práctica, a lo largo, nosotros vamos aprendiendo a diagnosticar la tipo de falla que enfrentamos. Excelente, colega. Listo.
Entonces, si ya identificamos de esa manera, entonces hacemos el jumper. Recuerden que ese jumper vamos a hacer si ya revisamos toda la primera etapa de alimentación. El jumper ya verificamos es para que se active sus salidas BUC y sus voltajes LDO. Repito, colegas, si aquí en dos bobinas no están los voltajes, automáticamente este señor sería el culpable. Tomen eso en cuenta, colegas. El comportamiento de cuando ese señor esté en corto, ustedes ayer ya miramos eso, un consumo exagerado, automáticamente ya hay que reemplazarlo. Recuerden, cuando un circuito integrado se calienta, ya no hacer un revaling o hacer un reflux no servirá de nada. Listo. Entonces, esos son los comportamientos y los consumos. Incluso en el grupo algún colega ya compartió igual las imágenes de los consumos más comunes y de las fallas. Y si ustedes pegan un vistazo en los PDFs que les envié, en uno de esos archivos también es detallado los consumos y a qué falla nos estaríamos enfrentando. Obviamente, colegas, no es de estándar, no que siempre vamos a encontrar ese mismo consumo o el mismo comportamiento, pero ya es una guía para tener al momento que enfrentemos un equipo apagado. Listo, colegas. Ahora, ¿qué sucede? Un consumo de 200 hasta 300 milivolts, perdón, miliamperes. Sucede que ahí hay un voltaje LDO sí o sí que está en corto. O sea, vamos a encontrar uno de estos condensadores a tierra. Entonces, ese consumo, colegas, recuerden, de 200 hasta 300 miliamperes tenemos un voltaje LDO en corto. Listo, colegas. ¿Qué sucede cuando el equipo prende y se queda en la marca Samsung o en el logo de la operadora? Ahí estamos enfrentando a una falla de software, porque el equipo prendió y la memoria está corrupta, pero está dando la oportunidad que le carguemos software y pasa. En algunos casos, en la marca Samsung, el equipo prende, pero se queda en el logo y le salen las letritas rojas, ya sea en cualquier parte de la pantalla. Ahí estamos enfrentando a una falla de software. Pero eso quiere decir que la memoria aún está dando la oportunidad que la actualicen el sistema operativo para ella volver a funcionar. En otros casos, con el consumo que les acabé de mencionar, el de 60 a 180 miliamperes, ahí la memoria, créanme que ya un 85% ya está corrupta. Retirarla y hacerle una lectura de esa memoria es la última opción y verificar en qué estado se encuentra. Listo, colegas. Entonces espero que esté quedando algo claro lo que es falla de equipos apagados y aprender a hacer ese diagnóstico. Listo. Como ayer les comentaba, colegas, al momento que estemos diagnosticando equipos apagados también nos puede confundir mucho, porque nosotros ya tenemos los pulpos de esos conectores que venden en cualquier distribuidor, lo compramos. Obviamente nos hace más fácil la vida porque empatamos y alimentamos y verificamos qué sucede. Pero aquí yo quiero que tomen en cuenta esto, colegas. Vamos a alimentar. Este es un Samsung A11. Este Samsung A11 prende normal. Está para cambio de pantalla. Un cliente me dejó desde el otro año que prácticamente ya está considerado abandono. Colegas, ustedes aquí algo. ¿A los cuántos meses, colegas, ustedes ya consideran abandono los dispositivos móviles? Dependiendo del país. 3 meses. El primero. Sí. ¿Alguien más? Yo lo considero un abandono después de 3 meses. 3 meses, sí. Exacto. Es dependiendo del país, porque incluso hay una ley, un artículo que aquí, por ejemplo, en Ecuador, al mes, hay un artículo, hay una ley que al mes automáticamente el equipo se considera abandono. Pero siempre hay que acostumbrarnos a darle un recibo, colegas, porque si no nos podemos complicar. En el recibo siempre hay que detallar. El cliente firmó, está aceptando las normas, las políticas de nuestro local y entonces ya ahí tenemos un respaldo. Por este A11 ya automáticamente el cliente ya lo dejó desde el otro año. Casi que estamos como 3 o 4 meses ya. Listo, colegas. Vamos a hacer
de soldar el cablecito aquí y vamos a ver el comportamiento. Recuerden que este equipo sí prende, colegas, pero yo quiero que aprendan algo que también nos puede confundir mucho. No, que el profe dijo que consumo de 30 mil amperes y si cae a cero, tenemos que ir a revisar las salidas buck o los voltajes LDO. Pero hay que ver que si el equipo necesita o no el flex original para él hacer el ciclo de encendido. Por esa razón vamos a hacer esta práctica, colegas. Recuerden que ahora los dispositivos móviles en la actualidad necesitan el ID, la identificación de batería, para que el equipo prenda. Algo que en los conectores pulpos no lo traen, solo traen positivo y negativo, colegas. Déjame soltar aquí. En el grupo del curso inicial había un colega que decía, pero es que profe, no me prenden, me hace ese comportamiento. Yo digo, colega, pero es que le ha de estar haciendo falta el IDE. Y el colega dice, profe, pero es que el voltaje está llegando. Tiene que prender porque el voltaje sí está presente. Es que no es que el voltaje tiene que estar presente, tiene que estar es como el equipo lo diseñaron, como el fabricante lo diseñó. Si dijo, tienes que prender solamente con la batería conectada porque tienes una identificación y es así que tiene que funcionar. Listo, aquí ya le estoy. Déjame un momentito, colegas, déjame aceptar que están ingresando a la reunión. Perfecto. Vamos acá, vamos a soldar. El tierra sí podemos soldar a cualquier blindaje, no habría ningún problema. Este es un A11, colegas. El equipo sí prende, pero yo quiero que ustedes miren el comportamiento en la fuente. Si aquí realizamos una medición, colegas, rápidamente en las antenas del botón power, vamos a tener el voltaje. Y aquí algo muy importante para tomar en cuenta, colegas, nos aparece 2 voltajes. Nos aparece 2 voltajes. Eso quiere decir que automáticamente un voltaje LDO ya se está activando para los pulsadores o del botón de subir y bajar volumen, porque aquí encontramos 2 voltajes. Este voltaje de aquí es para que el equipo encienda. Este de aquí. Ahí tenemos el voltaje 1.6. Y si medimos acá la otra antena, incluso tenemos 1.7, más acercado al 1.8. Pero en este modelo, automáticamente apenas está alimentado, ya le sale un voltaje LDO acá para que haga el funcionamiento de los botones de subir y bajar volumen. Entonces, eso para tomar en cuenta, colegas. Eso quiere decir que un voltaje LDO, apenas que le conectemos, quizá le esté saliendo del IFPMIC o del PMIC principal. Recuerden que el circuito integrado IFPMIC también activa voltajes LDO. Y desde el IFPMIC salen a veces alimentaciones principales para la pantalla. Eso vamos a estar viendo en pantallas para que ustedes vayan ya dándose cuenta, colegas, que el IFPMIC no solamente está para realizar la carga. Listo. Entonces, ya verificamos que el voltaje está aquí presente. En este caso, este voltaje de esta antena es cuando el equipo tiene que encender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la animación de carga, o sea, para que el equipo encienda, perdón, para que el equipo encienda, este sí va a un estado bajo, o sea, que quiere decir que esta antena sería la tierra. O si toca cualquier blindaje, obviamente va a ser el ciclo de encendido. Si aquí tuviera 5 antenas, colegas, tomen eso en cuenta. Ahí yo ya sé que automáticamente el 1 es el retorno. Tengo que en sí hacerle contacto entre las 2 antenas que están más cerca, ya no a un blindaje de tierra. Listo, colegas. Vamos a hacer aquí el contacto y ustedes mucho ojo a la fuente, el comportamiento que hace. Verifica. Presiono, hago contacto, miren el comportamiento que hace. Oscila hasta 50 miliamperes. Obviamente en la fuente sale un dígito, un número, porque mi fuente es de 3 dígitos. Si fuera de 4, esto estuviera apareciendo 50 miliamperes. Pero ahora, si suelto acá, listo, cayó a 0. ¿Verificaron, colegas? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud?
Listo, colega. Me alegra que todo esté quedando claro, o no sé si dejaron el teléfono ahí y se fue. Buenas noches, profe. Aquí seguimos, profe, aquí seguimos. Listo, colegas. Entonces, ahí estamos observando. Colega Darwin, ¿alguna novedad, alguna pregunta? Sí, profe, la cosa es que yo ahorita me retrasé un poco en la clase y no sé de qué tema estamos hablando ahorita. Ah, ya. Listo, colega. Estamos ahorita hablando del tema de cuando estamos diagnosticando equipos apagados y cuando hacemos esta función. Vamos a mirar acá. Cuando le conectamos un cablecito a la línea B-Battery, que sería el positivo de voltaje de 4.2 y el tierra, obviamente, a cualquier blindaje. Y le estoy explicando, colega, que hay equipos que no encienden de esta forma porque necesitan la identificación de la batería. Y eso es lo que estamos verificando, el consumo al momento de presionar power. Y cuando presionamos power, cuando tenemos esta conexión, el equipo en algunos modelos no van a encender. Yo he visto en lo que es en la marca Xiaomi, no enciende. Ayer me quedé con la duda porque estábamos haciendo ese seguimiento del colega Otavalo de la 11 y dijo que no hacía ningún comportamiento al momento que él alimentaba con la fuente. Entonces, como yo tenía aquí esta 11 disponible, yo llegué en la mañana y hice esa práctica. Y efectivamente, solamente oscila eso y cae a cero. Y quizás ahí estamos confundiendo que el equipo ya tiene una falla de PMIC. Porque en este comportamiento, el PMIC tiene un corto o el PMIC no está sacando el voltaje a las bobinas BUG. Entonces, por esa razón yo, colegas, le quería hacer esta práctica para que ustedes puedan observar que lo importante que es trabajar con un flex original de la batería. En algunos modelos, colegas, si identificamos el ID, identificación de batería, y le llevamos a tierra, en algunos modelos ha prendido. Prende. Pero en este caso, ya estaba verificando yo haciendo ese seguimiento y no, negativo. Porque por aquí, miren, ya está la soldadura, ya estaba haciendo ese seguimiento y quise encenderle de esta forma y el equipo no enciende. Hace ese tipo de comportamiento. Pero el equipo prende, colegas, tomen en cuenta eso, el equipo va a prender, ya ustedes se van a dar cuenta. Otra vez hacemos contacto y hace lo mismo. Bueno, miren, ese comportamiento es bastante extraño. Nosotros si soltamos y cae a cero. Recuerden que ese comportamiento podemos estar relacionando a fallas del PMIC, pero en este caso no. Miren, colegas, lo que sucede. Vamos por acá. Vamos a desoldar aquí. ¿Listo? ¿Listo? A ver, ¿dónde está el conector? Miren, aquí yo les enseño el conector completo. El flex completo es de un A10S. Es compatible. Porque tienen la misma entrada que en la 11 y incluso creo que hasta del A12. Miren, este flex, colegas, es muy importante reciclar prácticamente. Si no llega un cliente con falla de batería, que la batería ya está inflada, que la batería se descarga muy rápido, listo, cambiamos la batería, verificamos siempre. Bueno, yo no sé, colegas, cada persona también hace, no puedo decir hagan eso, porque cada técnico, cada persona hace su trabajo. Yo en lo personal, colegas, cuando un cliente viene por fallas de batería, y si la batería ya está hinchada, está inflada, se descarga muy rápido, yo retiro esa batería mala. Primero lo que verifico es con la fuente. Si no hay consumo inicial, una vez que el equipo prenda, que no haya un consumo secundario. Porque eso me va a garantizar mi trabajo al momento que yo venda la batería. Porque el cliente puede ser que si tiene un consumo secundario o inicial, el cliente va a regresar y decir, nunca me cambió la batería. Sigue la falla, me sigue descargando muy rápido. Entonces, si yo hago ese diagnóstico, ese tipo de diagnóstico, que no me lleva ni 3 minutos en prender con la fuente y verificar consumo inicial y consumo secundario, entonces yo ya sé que la batería, la que yo voy a vender, tiene que salir en perfectas condiciones. Listo, colegas, esperen un momentito, a ver si... ¿Hasta hay alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe. Si yo tengo, ¿cómo es? El flex de la batería
¿En dónde tengo que colocar el lagarto? Creo que le los dicen lagartitos. el de la fuente. Sí, sí, sí. Ya listo, ya vamos para allá, colega. Entonces, esa es una recomendación, colegas, para al momento que estemos haciendo un diagnóstico. Yo ya llevo 6 años en esto, colega, y la verdad no he comprado esos pulpos, esos conectores, esos que venden en los distribuidores. Yo me he acostumbrado a reciclar los conectores originales de las baterías. Cambio una batería y me ha servido. Listo, colegas. Entonces, ahora sí. Miren, aquí está, así es como queda, ¿verdad? Este es el flex. Aquí muy simple, colegas, siempre vamos a encontrar el negativo. Miren, aquí está. Voy a sacarlo un poco. Miren, ahí está la liñita. Negativo. Y acá está el más, que sería positivo. No hay dónde confundirse. Y aquí es donde iría el lagarto positivo y la Tierra obviamente en el negativo. Listo. Y a aprender ese equipo y hacer un diagnóstico acertado. Colega César, adelante. Profe, una pregunta a lo que cual estaba checando sobre la batería. Para poder medir lo que es la batería si no tiene un consumo, ¿cómo se haría? Porque se mediría la batería si no tiene un consumo inicial o cómo está. No, cuando el cliente llegue con un teléfono ya para cambio de batería, el cliente dice que se le descarga muy rápido o por ocasiones llega la batería hinchada, ¿verdad? Inflada. Entonces, para nosotros verificar que el trabajo que vamos a hacer, el cambio de batería, yo en lo personal me acostumbro a prender al equipo con la fuente. Si el equipo no prende con la fuente, incluso retiro el flex de la misma batería del cliente y con esa le enciendo al equipo. Verifico que no tenga consumo inicial ni consumo secundario. Consumo secundario quiere decir que el equipo prendió, listo, dio pantalla, bloqueamos al equipo y tiene que caer todo el consumo de amperaje a cero. Yo sé que ahí esa batería, la que voy a instalar yo, la nueva, va a funcionar al 100%. Pero si el equipo tiene, sí, y si el equipo tiene una fuga, al inicial, apenas yo conecto a la fuente, yo al cliente le digo, el equipo va a tener una fuga, tiene una fuga y el consumo quizás va a ser el mismo, va a desgastar mucho la batería. Algunos clientes no creen, obviamente a veces los clientes ni siquiera creen lo que uno dice, pero como dicen, no, póngame la batería porque yo sé que solamente es la batería porque eso es lo que me dijeron, listo. Se le instala la batería y el cliente en algunas ocasiones a los 3 semanas o al mes regresa. Dice, por favor, dice, joven, ayúdeme verificando que sí me está desgastando la batería muy rápido. Señora, yo le dije que tenía un consumo inicial, tenía una fuga. Entonces, así podemos ya nosotros ya saber a qué falla estamos enfrentando solamente un cambio de batería. Y si el cliente regresa y dice, no, sigue descargando la batería, lo mismo, entonces tenemos que hacer ese seguimiento y ver dónde está esa fuga que está ocasionando que la batería se desgaste muy rápido. Ok, profe, gracias. Listo, colegas. Perfecto, ¿verdad? Y miren los componentes que hay aquí en este flex. Miren. Hay resistencias, condensadores. Incluso miren, aquí hay 2 circuitos LDO. Y esos son los que hacen la identificación de la batería. Por eso es lo importante de esto. Miren aquí, ustedes pueden apreciar dentro de esta resina, ahí hay 2 circuitos LDO. Entonces, acostúmbrense a eso, colegas. Guarden los flex, reciclen desde ahora, comiencen a reciclar y créanme que es muy útiles para hacer un diagnóstico acertado. Ahora sí, vamos a conectar, colegas, aquí al A11. Ya miramos el comportamiento, ¿verdad? Le soldamos aquí y el equipo no prendió. Es lo mismo, lo que hicimos ahora, hace un rato, es lo mismo que hace el conector pulp. Ellos vienen solo negativo y positivo. No hacen nada más, pasa una corriente y obviamente el negativo que emite la fuente. Listo, aquí ya le conectamos. Ya tenemos identificado. A ver dónde están mis lagartos por aquí. La identificación es muy fácil porque siempre va a estar más positivo y el menos negativo. No tenemos para qué complicarnos la vida, colegas, con estos flex. Son muy útiles. Incluso los del Xiaomi tengo 2. Los tengo esos cuidando es más que a nada. Casi digo más que a mi mujer y mi mujer está afuera. Listo, colegas. Entonces, ¿por qué? Porque esos conectores de las marcas Xiaomi son bastante escasos. Incluso, colegas,
cuando cambiamos una batería en la marca Xiaomi y no cambiamos el flex original a la batería donante, automáticamente el equipo queda en un voltaje, en un porcentaje de la batería al 50% ilimitada. No sube ni baja. De pronto algún colega ha tenido esa falla. Eso no lo sabía, profe. Tomen en cuenta eso, colegas, cuando les llegue un cambio de batería de una marca Xiaomi, compren la batería de la mejor calidad que hay y reemplacen el flex. Es muy simple, muy fácil reemplazar ese mismo flex original y el equipo va a quedar funcionando ok. Porque si le envían con ese flex, el equipo siempre va a prender a un 50% o en un 60% la batería genérica, la que estamos comprando para reemplazar. Y esa carga es ilimitada, no sube ni baja. Dura 3 o 4 días, descargó a cero y nunca más vuelve a cargar. Tomen en cuenta eso, colegas. ¿Y es fácil cambiarle el flex de la batería o es complicado? Porque nunca lo he visto y peor, nunca lo he hecho. No, es fácil, colega. Quizás si nos alcanza el tiempo hacemos esa práctica, verán, para que puedan ustedes verificar. Porque tengo una batería de un Xiaomi. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a verificar. Ya está alimentado, ¿verdad? Con el flex de la batería original. Es de un A10S, pero como esa sí es compatible, el A10S con el A11, incluso con el A12 también creo que sí es compatible. Entonces, vamos primero a verificar el voltaje que esté presente. Verificamos en la antena del botón power. Hay un voltaje negativo. Listo, verificamos aquí, colegas. Ahí está presente el 1.6 en la antenita del botón power. Acá tiene que estar el 1.7, que es un voltaje LDO para los pulsadores de subir y bajar volumen. Listo. Ahora sí, miren el comportamiento, colegas, en la fuente. Es la misma placa, solamente con un flex original. Marcel está llegando. ¿Listo? Ahora, colegas, observen. Listo. El equipo encendió. Ahí el equipo está encendiendo con normalidad. Esa es la animación, el consumo de un equipo que está prendiendo con normalidad. Y anteriormente, cuando solamente tenía positivo y negativo, consumía hasta 50 mA y caía a cero cuando soltaba el botón power. El equipo ya está encendiendo. Entonces, para que tomen en cuenta, colegas, lo importante es que diagnosticar un equipo apagado comprendiendo cómo trabaja, porque podemos cometer muchos errores y pensar que ya es procesador, memoria o PMIC principal. Y cuando solamente la falla puede hacer que la batería esté dañada o no está siendo reconocido el ID, identificación de batería. El equipo ya encendió con normalidad. Ahora ya estén quizás ingresando a modo reposo. Cayó. Ahí el equipo ya entró en modo reposo. El equipo aquí, si tuviera pantalla, ya dio pantalla y apagó la pantalla y ya está en modo reposo. Profe, Adelante, colega Jesús. ahorita que está comentando eso de lo del encendido, yo tengo otro teléfono aquí que es de tablilla completa, es de los antiguos que todavía es con pila independiente. Igual cuando lo conecto a la fuente también me ocasiona eso, lo prendo y intenta prender, igual cae a cero. Pero este no lleva batería identificada, no lleva el flex de batería, ¿ahí qué podría ser? No, pero sí tiene 3 contactos, ¿verdad? Tiene cuatro. Ya. El primero, me imagino, el primero positivo, el de medio es ID. Suéltele un cablecito, el ID a la tierra y verifique. Ok, soldar un cablecito a la tierra en el ID y Sí, póngale a conectarlo ahí. cualquier blindaje, sí. El del medio, el primero es positivo, ¿verdad? El que le sigue es ID, el que le sigue es negativo y el último es NC, no conecta. Así es, sí. Sí, entonces el ID usted identifíquele y llévele a tierra, un jumper hágale y verifíquele a ver si el equipo enciende. Porque no sé, colegas, anteriormente a la antigua, pasaba lo mismo y por eso los fabricantes vendían estos de aquí, colegas. Esto es cuando nosotros comprábamos
una fuente nunca podía faltar estos de aquí. El cable verde y el cable amarillo. Estos eran para simular a la batería original. Estos ayudan a hacer la ID, identificación de batería. Pasaba mucho en los Huawei. Entonces, por eso los fabricantes hacían de esta manera. Por eso quizás alguien se preguntaba o nunca se dieron cuenta por qué venían estos cablecitos aquí, estos alambrecitos. Entonces, para esa razón, el fabricante traía así. De hecho, es muy raro que ya existan esos, pero ya ve que de repente llegan por ahí. Sí, ya no viene. Ya. Ahora, si compramos una fuente, incluso ya ni siquiera nos envían los lagartos, ya viene así sola. Una toca comprar por separado. Listo, colegas. Entonces, ya verificamos aquí el equipo. El equipo ya encendió. Si le vamos a presionar aquí, tiene que salir de reposo. Ahí salió. El equipo, si tuviera pantalla, ya está dando pantalla. Listo, colegas. Entonces, así es como podemos hacer un diagnóstico acertado, colegas. Tomen eso mucho en cuenta. El comportamiento del consumo de una fuente también nos pueden confundir. Porque puede estar relacionado que no está el ID. Lo mismo pasa, colegas, puede ser que el equipo prenda y al momento que nosotros conectamos el cargador, eso es lo que hablamos en falla de carga, y puede ser que se conecte y se desconecte. Puede ser que no esté el ID, identificación de batería, y eso es lo que nos está ocasionando que el equipo no cargue. Mucho ojo con eso, colegas. Siempre hay que ir revisando lo básico, no podemos ir directamente a PMIC o procesador a hacer un reflux, echarle calor y el equipo quizás ya no ni va a prender. Siempre, si tenemos de ese protocolo a diagnosticar primero paso a paso, la fase 1, la fase 2 y comportamientos, entonces vamos a llegar, créanme que en la fase 1 o en la fase 2 exagerado va a estar el culpable cuando un equipo no encienda. Listo, colegas. Ahora, vamos a compartir acá la DZKJ y vamos a hablar un poco del equipo que tengo aquí para pasar a hacer esa práctica en la herramienta SID para cómo encontrar un corto que nada calienta. Vamos a hablar del equipo que tengo aquí ya preparado, ocasionalmente un corto, pero ustedes van a ver que nada calienta. Y el corto que hablamos ayer, el corto agresivo, ese es un corto agresivo. Conectamos a la fuente, ¡boom! Todo consume, pero nada calienta. Listo, colegas, vamos por aquí, vamos a compartir la pantalla. Un momentito, colegas. Cualquier duda, colegas, no duden en preguntar, o sea, pregunten. No se queden con esa duda y mañana ustedes quizás estarán o más tarde. ¿Por qué no pregunté? ¿Será que funciona así o será que era de otra forma? Ustedes pregunten, colegas. Sáquense esa espina y pregunten, porque para eso estamos aquí, colegas, para enseñar. Un momentito, porque es un Redmi 5 Plus. Aquí está. Listo, aquí está. Este equipo que tengo aquí para la clase, para la práctica, prende con normalidad. Por ahí está su pantalla y al final ustedes van a poder observar. Yo intencionalmente le ocasioné un corto agresivo de lo que estábamos hablando. Aquí nada va a calentar. Aquí lo que nos ayudaría es una buena cámara térmica. Ella sí nos haría llegar al culpable. Pero en este caso no tenemos esa cámara térmica y podemos ir por la herramienta SID y sacarle el máximo provecho porque funciona al 100%. Listo, colegas. Entonces, después pasamos a la pregunta del colega que dice que caída de tensión está ok, pero cuando inyecta voltaje ya tiene un consumo inicial. Perfecto. Aquí estamos en el layout y el diagrama eléctrico de esta placa que tengo aquí para la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar el IFPMIC. El equipo está en corto total. La línea V-Battery está pitando a tierra. Supuestamente, colegas. Listo. Esta sería la bobina PPH Power.
donde tiene que salir un voltaje de 4.2. Recuerden eso, colegas. Si el voltaje aquí no es estable de 4.2, ya estamos automáticamente una fuga en este IC. Aquí está la bobina, la L90 o la L900. Voltaje BPH Power. Ya sabemos que ese voltaje tiene 4.2. Listo. El corto, si tenemos el corto en esta línea, podemos retirar la bobina y verificar de qué lado queda el corto. Si queda de este extremo, puede ser el condensador o el diodo Zener que está de protección o el mismo IC. Ya no tenemos que seguir avanzando más adelante. Pero si el corto queda de este extremo, automáticamente vamos a apreciar dónde tiene relación. Mire, alimenta a todos los componentes y circuitos integrados que necesitan ese voltaje. Recuerden una vez más, colegas, yo creo que estoy muy cansón con esto. Este voltaje no necesita que nadie le active. Este voltaje va a estar presente apenas conectemos la fuente o el cargador. Y eso ayer ya nos dimos cuenta, hicimos esa medición. Los voltajes entran y salen cuando todo está ok. Listo. Entonces, miren, ¿dónde tiene relación? PMIC principal. Aquí hay dos condensadores que le pusieron para protección, para mantener estable ese voltaje, que es un voltaje principal. Acá alimenta a un circuito LDO. Aquí alimenta al sector de RF, radiofrecuencia, también le alimenta un voltaje principal. Listo. Entonces, ahora sí, tenemos ese corto agresivo, pero nada calienta. Vamos a hacer esa práctica, colegas. Ya tenemos identificado los sectores que tenemos que revisar, donde estaría relacionado al corto agresivo. Vamos a volver a las cámaras. ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿Alguna duda? Listo. Perfecto. Listo, colegas. Entonces, como les contaba, y para el colega que dice que la caída de tensión está ok, pero cuando conecta a la fuente ya tiene un consumo. Pasa eso, colegas. A pesar que esta placa tiene un corto agresivo, tiene un corto total, y miren lo que sucede. Si le mido en caída de tensión la línea B-Battery, me va a dar una señal ok. Ahí estamos. Me toca bien, colegas, por aquí. Listo. 450 milivolts en caída de tensión. Línea considerada ok, ¿verdad? Listo. Hasta ahí está todo claro. Pero el equipo sigue sin encender. ¿A dónde nos concentramos? Al IFPMIC, al IC de carga. ¿Qué verificamos aquí? Vamos a verificar aquí. Lo primero, en la bobina BPH Power. Ese es el primer paso a revisar. Listo. Punta roja a tierra y la punta negra a esta bobina, que sería. Miren aquí la diferencia. ¿Cómo cambió? Tierra total, un tierra ideal. Y en la línea B-Battery, en el conector de la batería, me estaba dando una señal de referencia ok. Entonces, colegas, ¿a dónde quiero llegar? A que no nos conformemos que la caída de tensión está ok, porque es una señal referencial. Ella no es que nos va a decir que si salen los números ok, va a funcionar. No. Quien nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico es la fuente, el consumo inicial y el consumo secundario. La fuente es muy importante, colegas, para trabajar. Y esa es la herramienta que nos va a ayudar a seguir creciendo en esto. Porque ya si comprendemos el comportamiento y los consumos, nos va a generar ingresos, Dios mediante. Porque eso es lo que nosotros queremos, es aprender a reparar, porque de esto la mayoría de los colegas, de esto se vive. Es nuestra profesión. Listo. Ahora sí voy a inyectar voltaje, colegas, en esa línea. En el conector FPC de la batería que me estaba dando supuestamente en caída de tensión, ok. Y miren lo que sucede. ¡Boom!
corto total y la caída de tensión me estaba dando ok. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, colegas? ¿Alguna duda? Profe, todo bien. Hasta ahorita todo bien. Listo, colegas. Ahora, ya sabemos que tiene un corto total en la línea V-Batter. ¿A dónde tenemos que llegar ahí? Cuando ya nos dé esa señal, tenemos que llegar acá, ¿verdad? A esta bobina, la VPH Power. Aquí, retirar la bobina sería por gusto. Bueno, por lo menos, si retiro la bobina, yo ya sé que el corto dónde está porque yo lo ocasioné. Pero si retiro la bobina, obviamente el corto va a quedar acá, de este sector, donde alimenta a todo componente y circuito integrado que necesita ese voltaje. De este sector ya va a quedar todo en normalidad, ya no me va a pitar a tierra. Pero como yo ya sé dónde está el corto, ¿qué vamos a hacer? Para que ustedes tomen en cuenta. Vamos a echar el buen rocín. El corto está aquí, colegas. Yo le ocasioné un corto en el sector de radiofrecuencia, aquí, a este condensador. No sé si lo pueden apreciar, aquí está lleno de estaño. Miren, acá es donde alimentaba ese voltaje principal de la VPH Power. Siempre alimenta un voltaje de 4.2 al amplificador. Él necesita ese voltaje para hacer la función de radiofrecuencia. Cuando estemos ahí, hablaremos de eso, colegas. Listo. Entonces, como yo tengo ya identificado el corto que yo ocasioné, voy a echar rocín ahí para ver si es que caliento o no. Listo. Espérense un segundo, colegas. Espérense un momentito. Vamos a poner el buen rocín en ese sector donde yo sé que ya está el corto. Entonces, así es como podemos llegar a la falla y comprendemos cómo trabaja. Corto total y nada calienta, ya sabemos que tenemos un condensador o un componente, ya sea un diodo, totalmente a tierra. Ya no tiene nada de resistividad y por esa razón es que nada calienta. No sé si alguien hizo la práctica que les dije que echen rocín en un blindaje y unan las puntas de nuestra fuente con un voltaje de 4.2 y van a ver que ese blindaje nunca va a calentar porque no tiene resistividad. Lo que se va a calentar a la larga es el cable de nuestra fuente. Alguien de pronto hizo esa práctica, ¿no? O tuvo miedo de quemar la fuente. Listo, mira, ahí le eché el buen rocín. Humberto, colega, adelante. Profe, una pregunta. Si con la cámara térmica se detecta todo tipo de cortos. Efectivamente, colega. La cámara térmica detecta consumos hasta de quizás de 60 mil amperes. Gracias, profe. Listo, colega, excelente. Colegas, si ustedes están en la posibilidad de invertir en tecnología, háganlo, colega, porque eso nos ayuda a una mejor reparación y que la reparación sea más práctica y más fácil. Si ustedes pueden, colegas, adelante, consíganse esa cámara térmica, es muy útil y saca consumos demasiado bajos y nos llega al corto. Listo. Listo, colegas. Ya, tenemos identificado el corto donde yo ocasioné. Ahora voy a alimentar la línea V-Battery porque obviamente no retiré la bobina. Si hubiese retirado la bobina, pasaba del lado de el sector del IFPMIC. Mucho ojo, colegas, ahí a ver si es que caliento o no. Déjenme ubicar por aquí. Ahí va. Corto total y nada caliente. Como ustedes podrán haberse dado cuenta y cuando ustedes ya encontraban un corto así leve, tenían identificado la línea, inyectan un voltaje, apenas conectemos, ¡boom!, sale el culpable. Pero en este caso, miren, no sale el culpable. Y yo sé que este condensador es el que está en corto porque yo ocasioné eso. Pero yo quería hacer esa práctica, colegas. Miren, no calienta y consume toda mi fuente. Y aquí el cable ya siento que comienza a calentar un poco, levemente. Pero el condensador ni piensa en calentarse. Eso es lo que ocasiona un corto total. Ese es un corto agresivo, colegas, así se lo conoce. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, colegas? No, excelente, colegas. Entonces, ahora sí,
¿Cómo encontramos ese corto? Obviamente, colegas, si tenemos una cámara térmica, vamos a encontrar al culpable. Pero como no tenemos una cámara térmica, entonces vamos a encontrarles con la herramienta SID. Espérense un momentito, colegas, déjenme ubicar la herramienta SID. Por favor, pásenme la cinta que está allá. Esa herramienta sí es igual que un multímetro. Parecido, ¿no? Sí, colega, efectivamente parece un multímetro, a la diferencia que ya viene preparada para esta función. Sí, es similar a un multímetro. Incluso si medimos aquí, tenemos para medir continuidad, tenemos para medir resistencia, tenemos para medir diodos, es lo mismo. La diferencia es que ya la preparan para el método SID. Un momentito, colegas, déjenme dar aquí la cámara, que se enfoque bien. Listo, colegas, ahí estamos. Ahí estamos. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Tenemos que comprender cómo trabaja la SID o identificar la tierra más baja que nos da la SID. Listo. Primero vamos a poner las dos puntas de nuestra SID, vamos a poner a cualquier blindaje, a un tierra. Y vamos a identificar cuál es su tierra ideal. Vamos a esperar ahí. El último número, cuando ya quede fija, esa sería el tierra ideal de la SID. Vamos a esperar un momentito, colega. Porque a veces tenemos que esperar un par de segundos porque ella comienza a oscilar y el último número, ese sería el tierra ideal. Listo. Ahí quedó. En 25. Ese sería el tierra ideal de mi herramienta SID. Porque como ustedes pueden observar, estoy tierra a tierra, las dos puntas de la SID. Entonces, ese es el tierra ideal. Ese es el que yo tengo que encontrar en cualquier componente o circuito integrado en esta placa. Porque tiene un corto agresivo y nada caliente. ¿Dónde yo voy a comenzar a hacer ese seguimiento? Tenemos que sectorizarle, hacer por sectores, verificar. Ejemplo, como tiene relación al IFP-MIG, entonces aquí primero voy a verificar. Aquí en este caso, colegas, la punta negra de nuestra SID siempre a tierra, a cualquier blindaje. Y la punta roja medimos la línea. En este caso, no sé, si están apreciando bien, colegas. Ya va. ¿Puede repetir de nuevo, profesor? ¿Cómo que? Ya, listo. La SID siempre va a venir cable negro y cable rojo. En esta ocasión sí, el cable negro al blindaje, a cualquier tierra. Y con la punta roja de nuestra SID a la línea donde está en corto. Listo, colegas. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, la escuché. Listo, colegas. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. La punta negra a cualquier blindaje a tierra y la punta roja llevamos a la línea y verificamos. Recuerden que el tierra ideal de la SID tenemos que identificarlo. En este caso ya sabemos que es 25, tierra ideal. Tocamos aquí, verificamos. Listo. Aquí me está dando 44.
es un ejemplo. Ese sería el primer número que estamos encontrando. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Qué procede aquí? Quedó en 42. Tenemos 42 fijo, listo. El primer número que encontramos, 42. Ahora, tenemos que pasar al siguiente sector. ¿Alimentaba a dónde? Acá, a este circuito integrado. Si no me equivoco, quizás sea para backlight o para el speaker, pero uno de los dos. Entonces, ¿qué hago? Aquí toco otra vez. A ver si el corto está acá. Abajo tenemos 42. Toco aquí. Bajó a 40. Estoy acercando al corto. Este sería el 39. Perfecto, 39 sería el más bajo. Quiere decir que por aquí ya estoy acercando. Abajo en el sector del YFPMIC ya no regreso, porque ahí me dio es 41 y acá ya me dio 39, 38, el último número, 38. Listo, quedó en 38, ese sería el último número, 38 ya. Entonces yo sé que me estoy acercando al corto. ¿Qué hago? Verifico a dónde más tenía relación, a dónde más alimentaba. Vamos, YFPMIC alimentaba a este sector. Listo. Y ahora sí pasamos al otro lado de la placa, al otro sector. Obviamente, ¿a dónde va a alimentar? Va a alimentar acá, a estos condensadores que están cerca del PMIC principal. Dejen un momentito, colegas, para no hacer un falso contacto. Déjenme ver, porque después voy a estar tocando mal. Listo, vamos a ver. Listo, colegas, ya tengo identificado. ¿Cuál sería? Aquí. Pongo la punta de mi SID a tierra y la punta roja a la línea. Vamos a ver aquí cuánto me está dando. Recuerden que estábamos en 38, el más bajo. Listo. 34. ¿Sí están observando la SID, colegas? Sí. Ya, listo, colega. Muchísimas gracias. 33. Perfecto. Me estoy acercando a un corto. Yo sé que ya de este sector, de este lado, va a estar el corto. 32. Perfecto. Yo sé que ya en cualquier de este sector va a estar. ¿Por qué no voy midiendo a cada componente, a cada condensador? Es porque todos tienen relación a esta misma línea. Entonces, yo tengo que identificar en otro sector. Si en otro sector, en vez de bajar, me sube, entonces yo ahí automáticamente regreso ahora sí a medir a todos los condensadores que están alrededor del PMIC principal. Entonces, como aún tengo, mirando aquí en el layout, aún tengo 3 sectores que verificar. Entonces no puedo concentrarme aquí. Tengo que terminar todos los sectores verificando y saber cuál era el número más bajo, dónde queda. Listo, hasta ahorita estamos 32. Aquí dice que tiene relación a estos componentes. No sé si recuerdan que había estos condensadores. Tocamos aquí y vamos a ver cuánto nos está dando. 33. Vamos a esperar un momento a ver si cae. 32. Como está casi en el mismo sector, no tienen mucha la diferencia de distancia que el PMIC principal. Entonces miren, quedó en 31, igual. Entonces está 31. Todavía no estoy yo conforme porque estamos casi en el mismo sector. Listo. Aparentemente en el layout me dice que aquí debería estar llegando un voltaje igual, principal. Justo aquí. No hay componentes, pero en el layout, para que ustedes puedan apreciar, ¿verdad? Espérense un momentito. Vamos a compartir la DZKJ para que ustedes puedan apreciar, colegas. Miren, aquí. Justo aquí, miren, aquí nos dice que va un circuito integrado, el U2101 y un condensador, pero no está. Entonces, eso es lo que el diagrama y el layout a veces nos puede confundir, pero ya cuando estamos en la placa físicamente nos damos cuenta que ese componente o circuito integrado no está. Miren, aquí no está. Pero si yo hago esa medición, voy a encontrar obviamente esta línea alterada, la que está aquí. Entonces vamos allá, colegas. Nos falta revisar este sector, aunque no hay componentes, pero vamos a tocar ahí, vamos a revisar. Y ahí sí ya tenemos acá arriba
también tenemos, miren, aquí. Listo, vamos a pasar allá, colegas. Todas las cámaras, perfecto. Me confirman, colegas, si ya pueden apreciar todo acá, al microscopio. Colegas, ¿sí están ahí? Sí, aquí estamos, profe. Sí. Ya, listo, colegas. Entonces, como ustedes pudieron observar, en el layout nos está diciendo que aquí va un circuito LDO y un condensador, pero no está. Pero vamos a verificar, a ver si encontramos o no aquí. Obviamente vamos a encontrar la misma señal, miren. 35 queda. Hasta incluso 34. Listo. Solo para tomar en cuenta nomás, colegas. Obviamente ya no tenemos que revisar aquí porque ningún componente está. Ahora, según el layout, tampoco está. Me decía que aquí también llegaba a un circuito LDO en este sector donde está el ROSIN, pero miren aquí. Pero tampoco está. Entonces ya no me queda nada más que verificar aquí. Faltan los dos componentes, en este caso condensador, el que está el corto, y el IC de amplificador en el sector de radiofrecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme pasarle un cepillito ahí, colegas, porque si no hago un buen contacto, quizás ahí me dé un valor más alto y nos va a confundir. Tenemos que siempre, cuando estemos con ASIR, colegas, asegurarnos que el contacto sea ideal, que esté haciendo un excelente contacto de las puntas de nuestra herramienta SID. Ya. Sabemos que aquí, colegas, estos dos condensadores están en la línea. Este sería la línea y este sería tierra. Listo. Esos son los que tienen relación y a los últimos que vamos a revisar. Ya venimos paso a paso. Obviamente, esta revisión con la herramienta SID es un poquito más lenta, pero segura, porque vamos a llegar al componente o al circuito integrado que está en corto. Y no va a hacer necesidad de levantar uno, este no es. Levantar otro, este no es. Es como que cuando el doctor Chaspatín le van a sacar la muela y él saca la que no era. Más o menos así, colegas, como para romper el hielo. Listo. Vamos a continuar, colegas. Déjenme poner por acá. Vamos a tocar aquí tierra. Por ahí, pues como que se aprecia mejor. Listo. Vamos a tocar primero al condensador que sabemos que no está en corto. Tierra y al condensador, a la línea. Tocamos. Listo. 31. Bajo a 30. 29. 28. Ya. Este es el valor 27. Este es el valor más bajo, el que nos está dando desde que iniciamos a hacer esa medición, ese seguimiento. 26. Listo. Entonces, por lo menos ya sabemos que la fuga o el corto, en este corto agresivo, está en este sector. Aquí por lo menos, si no encontramos al culpable directamente, sabemos que puede ser cualquiera de estos dos condensadores o el IC, pero por lo menos ya sabemos dónde estamos enfrentando ese corto agresivo. Digamos aquí, toquemos, colegas. Vamos a esperar hasta el último número que caiga. Vamos a esperar. Esta herramienta SID es tan efectiva que no importa que el componente esté en la misma línea, esta herramienta va a sacar al culpable con el último número que oscile, que quede. 26 bajó. Baja 26 y sube a 27. 26, 27. Listo. Quedémonos con que nos está dando 26 porque es el último número. No importa que haga esa oscilación. No importa que oscile. O esa variación, colegas, no importa. Ahora si vamos al culpable que está aquí, lleno de estaño, obviamente para el corto agresivo. Tocamos justo en el contacto del condensador. Verificamos. 27, 26, 26 fijos. Esperamos unos par de segundos. 25. Cayó a 25, miren. 25. Si esperamos un par de segundos, quizás caiga a 24 o quizás ya no.
¿Por qué? Porque mi SID es el 25, el tierra ideal. Yo quiero decir que ya encontré al culpable. Miren, 25, al inicio ustedes recordarán que tocando tierra a tierra, mi SID automáticamente 25 del tierra ideal. Quiere decir que este condensador es el culpable. Y como ustedes pudieron darse cuenta, no importa que estén los dos componentes en la misma línea, esta herramienta SID es capaz de detectar al culpable. ¿Alguna duda, colegas? Profesor, Adelante, colega Walter. este no se puede hacer con multitester, poniendo el multitester, uniendo las dos puntas en tierra ideal y conseguir qué número y buscar con eso con multi, profe. No nos va a dar eso, colega. Lo que sí nos podemos hacer es con un multímetro de alto rango y hacer con la fuente. Hacer el método de 4 puntos. Con un multímetro de alto rango que tenga para medir 1000 amperes nos sirve. Pero tenemos que, colega, ¿cómo le digo? Tenemos que modificarlo, o sea, tenemos que alimentarle a través de la fuente. No sé si alguien miró el video que ayer compartieron al grupo para cómo hacer una SID casera. Juan. Profe, Juan. no tengo una pregunta. Dígame, adelante, colega, dígame. Yo hace tiempo conseguí una parecida, pero se le llama SMB. Hace el mismo trabajo. Sí, hace el mismo trabajo, colega, efectivamente, sí. Incluso esa herramienta, la MFC, esa tiene los grandes cracks, esa tiene el colega Edgar Aguirre, él maneja esa ahí. Esa viene 2, ¿verdad? Así es, si quiere, mire, ahorita le pongo una imagen, voy a sacar una foto. A ver, colega, y se la mando para que la... Sí, esa herramienta viene de 2 formas, pero con la única diferencia que la una reemplaza a la fuente y la otra hace el procedimiento de la SID, porque ahí ya no es necesario alimentar a la fuente. Si llegan a tener fotos, la ponen en el grupo para verla, que esas sí no las he visto. Listo, colega. Pero ayer sí compartí en el grupo mi SID, ¿verdad? La que yo tengo. Usted compartió la suya, profe. Yo es primera vez que escucho de esa herramienta. Yo no la vi. Si la comparto de nuevo, profe. Compártala, que yo no la vi también, profe. Ya, listo, colega. Yo ya les comparto al grupo. Se llama CIS, ¿no, verdad? ¿CIS o cómo? No lo escuché bien, profe. Exacto, ahí miren la imagen del colega. La tengo ahorita en la... Sí, tal vez los colegas que tienen la otra herramienta que están mencionando, que tiene la misma función, que compartan el nombre y foto, por favor, en el grupo. Igual usted, profe. Listo, va a ser de colega, mucha miren. utilidad Pero a ahí todos. en la imagen del colega Juan Pablo Gutiérrez, miren, esa también es efectiva. A la diferencia que esa ya no necesita ser alimentada con la fuente. Esa de ahí es un poquito más cara. Colega Pablo, ¿a qué precio le salió esa de ahí? Esta la conseguí con, ¿cómo se llama? Con el tico de Costa Rica aquí en México. Me costó, creo 1,800, 1,600 pesos mexicanos. ¿En dólares cuánto sería alguien que saque el cálculo? A ver, te le digo. Profe, ¿cómo se llama esa herramienta del compañero, del colega? No sé. Sí, dígame, colega, adelante. ¿Cómo se llama la herramienta del colega que nos está mostrando? ¿Cómo se llama, profe? Confírmele, colega Pablo, por favor, aporte ahí. Sí, se llama SMB. Son como 95. SMB. Ya. No, Gracias, colega. SMB. Profe, esa herramienta que usted tiene, ¿cuánto le costó, profe? Esta de acá me costó, la SID, esta pequeñita, esta me costó $70 americanos. Ajá, esta más o menos salió en $80 hace como un año aproximadamente. Económica, colega, porque yo acá pregunté esa y estaba a 240, verá, le comento.
$240 americanos acá en Ecuador. Ah, ya, sí, lo que pasa como lo llevó este cuate de Costa Rica, no sé si lo conozca, este Tico. Sí. ¿Había alguna exposición por ahí? Sí hubo un curso de, ¿cómo se llama? De I2C. Ah, ya. Entonces fui, pero pues sí, andaba todavía algo perdido en eso. Claro, entonces quizás por la promoción y por ese evento le vendieron ese precio, porque acá ha sido un poquito cara esa de ahí. Ajá, exactamente, también ¿cómo se llama? Conseguí la, ¿cómo? Smart Curve. ¿Ya? Sí. No, excelente, colega. Es excelente herramienta. Obviamente va a ser un poquito más paciencioso, o sea, llegar a la falla, pero es efectiva, como ustedes pudieron darse cuenta. Llega al culpable. Sí, Listo, colega. profe, mañana les mando las fotos y los datos. Efectivamente, colega. Oiga, Muchísimas profe, gracias. Entonces, Colega Jesús, dígame. esta herramienta, pues bueno, si tenemos para una inversión de una cámara térmica sería más viable, ¿no? Claro, efectivamente sí. Una cámara térmica está, muchos conocen, casi por los $800. Y la de acá, una herramienta de $60, igual nos va a llegar al culpable. No, pues mejor con la de 60. Sí, ya. Listo, colega. Ahora sí, vamos acá ya Profe, solo una consulta, perdón. Claro, dígame, colega. Usted llama corto agresivo cuando es prácticamente una fuga y no es un corto total. No, ¿Quiere no. entender eso? No, colega, no. Corto agresivo es cuando nada calienta. Cuando nada calienta. Por ejemplo, cuando hay una fuga, a veces nada calienta. Por eso es que estoy confundido. No. Y porque a veces la fuga es poco el consumo que tiene y no llega a consumir bastante y por eso no hay nada que calienta. Efectivamente, colega, exacto, ¿verdad? Para no confundirnos. Cuando tenemos una fuga, el equipo obviamente va a estar prendido. O cuando tenemos una fuga inicial, un consumo inicial y el equipo no prende, ahí ya está relacionado automáticamente en el IFPMIC. Allá nos vamos a concentrar. Pero ahora, si tenemos una fuga cuando el equipo enciende, pero no entra a reposo, siempre está consumiendo, ahí tenemos una fuga en cualquier componente o circuito LDO, donde esté un voltaje de 1.1, 1.8 o 2.8. Pero ahí, ¿cómo diagnosticamos? Simple. Tenemos que identificar la línea. Obviamente nos va a estar dando una alteración. Es decir, si tiene que darme una señal de referencia de 350, ya nos va a estar dando una señal de referencia unos 180 o 200. Entonces, ahí hacemos el método SID y tenemos que ir texteando a llegar al culpable. Esa es una fuga. Pero ahora, un corto agresivo, el equipo no prende, nada calienta, también identificamos dónde está el corto. En este caso, seguimos la línea BPH Power. El corto es inicial. Ejemplo, si yo aquí, verán colegas, si yo retiro aquí ya este corto, el equipo va a encender. Pero si yo, a propósito, le hago un jumper, ejemplo, colegas. Vamos a ver dónde está el conector FPC. Aquí, el conector FPC, ejemplo, que sería de la cámara. Yo identifico cuál es el voltaje LDO que va a llegar a este conector. Yo le hago un jumper a tierra, a propósito el corto, el equipo va a prender. El equipo va a prender y cuando yo intente ingresar a cámaras, automáticamente el equipo se va a bloquear. Puede que se reinicie porque tiene un corto o puede hacer que la cámara se cierre. No sé si me hice entender, colega Manuel, no sé si de pronto aún queda esa duda. Más o menos, profe, todavía siento que hay una espinita por ahí que no me termina de quedar claro. Exacto. Ahí va a disculpar, pero sí, soy honesto. Ajá. Excelente, colega. Sí, está bien. No se preocupe, que estamos para aclarar. Recuerde, colega, si usted conecta a la fuente y le da un consumo, pero, colega, hay que tomar en cuenta. Cuando conectamos a la fuente y nos da un consumo, ejemplo, de 10.000 amperes, el equipo va a prender. En algunos casos, con ese consumo bajo, el equipo prende. Enciende el equipo. Porque aquí, mi fuente es de 3 dígitos.
y me ha llegado que tiene un consumo, apenas conecto, me aparece el número 2, que sería 20.000 amperes. Y yo doy botón power, el equipo enciende con normalidad. Pero yo sé que ya tiene una fuga inicial. Apenas conecto a la fuente, una fuga inicial, baja, el equipo prende, sigue funcionando, pero yo sé que ya tiene una fuga. La batería siempre va a estar en un constante consumo y se va a desgastar muy rápido. Entonces, esa es una fuga. Ahí, ¿cómo identificamos? Obviamente, colegas, primero vamos al IFPMIC. Ahí una señal nos tiene que estar dando alterada hacia abajo ya. Y ahí hacemos el procedimiento. Si encontramos la línea alterada, hacemos el procedimiento con la SID y créanme que la SID nos va a llegar al culpable. Listo, profe, copiado. Ya ahí me queda más claro. Lo que sucede es que yo tenía, mi confusión es en eso del término fuga y la parte de corto agresivo. Exacto. Ajá, porque la cuestión es que una fuga, a diferencia de un corto total, pues una fuga puede o no tender a calentarse un componente, dependiendo de qué tan grave sea la fuga, que puede ser que esté alterado un valor hacia arriba o por abajo, pero dependiendo de cómo esté la alteración del componente, así va a ser, por ejemplo, el consumo. Y a veces nosotros cuando aplicamos técnicas para detectar cortos o fugas, resulta ser que el componente no está calentando, pero puede ser por el estado del mismo, ¿va? Entonces, al final, mi conclusión está directamente entre el término fuga y corto agresivo. Sí. Digamos que ahí está el detallito, porque al final sí yo entiendo que una fuga es cuando normalmente el dispositivo va a estar consumiendo todo el tiempo y eso va a provocar que la batería esté consumiendo y obviamente se va a desgastar más rápido la carga. Eso es lo que es una fuga, que siempre el aparato va a estar consumiendo ahí gradualmente según el estado de la fuga, ¿verdad? La alteración que tenga la línea o el componente. Pero el corto agresivo es mi duda. Claro. Ejemplo, colega, aquí hicimos un corto agresivo, ¿verdad? Al inicio incluso le echamos Rosin en este sector y le inyectamos el voltaje y el culpable, que ya sabíamos que estaba aquí en este sector, y ya retiré el estaño, no calentó. ¿Por qué? Porque es un corto agresivo. Quiere decir, colega, que totalmente se fue a tierra todo. Cuando tenemos un corto normal, recuerda eso, colega, conectamos a la fuente y consume, ejemplo, 1 ampere. Consume 1 ampere, tenemos un corto normal. Si identificamos la línea donde está el corto, porque igual nos va a estar pitando a tierra, y echamos Rosin en ese sector que tenga relación a esa línea, automáticamente nos va a salir el culpable. ¿Por qué nos va a salir el culpable? Porque el condensador o el componente que esté en paralelo aún tiene esa resistividad de que no dejar pasar esa tensión, esa corriente a tierra. Y por esa razón es que cuando tenemos un corto, encontramos muy rápidamente al culpable, porque él va a calentarse, porque está resistiendo al paso de la corriente, no está dejando totalmente a tierra. Entonces, ese es un corto normal. Encontramos al culpable, echando Rosin, calentó. La prueba que hicimos ahora es un corto agresivo. Conectamos, consume todo, consumía los 2 amperes, pero nada calentaba. Corto agresivo. Fuga significa cuando el equipo apenas conectamos a la fuente y nos da un consumo. O puede ser que el equipo presionamos power y nos da un consumo de ejemplo, pongamos el ejemplo, de 35, de 40 mil amperes. Ahí podemos estar enfrentando a un corto o a una fuga en una línea LDO. Tenemos que identificar esa línea y llegar al culpable. Pero hay que tomar en cuenta que cuando el equipo tiene una fuga bastante baja, el equipo enciende, va a prender. No sé si ahora sí ya me quedó un poquito más claro. Sí, profe, solo resumiendo.
Entonces, los dos tipos de cortos que yo estaba hablando, por ejemplo, el corto, el que yo sé, corto totales, pues obviamente cuando consume, se va a tierra totalmente la fuente, ¿verdad? Porque hay un corto total. Pero en ese caso, el que yo conozco como corto total es cuando también el mismo componente sale a la luz porque calienta extremadamente por el mismo consumo. Ahora, lo que estoy viendo que usted está diciendo, hola. Sí, sí, adelante, colega. Solo quiero terminar. Y el corto agresivo es el que siempre hace un consumo que lleva a tierra la fuente, pero que no calienta, el componente no calienta en este caso. Exacto, colega. Efectivamente, así es como funciona. Cuando encontramos al culpable, cuando calienta, es porque tenemos un corto. Ese es un corto y encontramos al culpable. Sí, correcto. Sí, así. Muy bien, gracias, profe. Ahí estamos, profe, gracias. Listo, colega, perfecto. Qué bueno ya. Exacto, ya no. Ahora sí va a poder dormir, colega. Excelente. Sí, hoy sí, porque estaba con esa duda, pero gracias que ya me lo aclaró. Listo, colega. Mire, ahora sí vamos a ver. Déjenme retirar ya la silla, déjenme ubicarla acá en su lugar. Y ya como ustedes pudieron observar, colegas, ya retiré el estaño de condensador donde ocasioné el corto total, corto agresivo. Entonces, ahora sí vamos a inyectarle voltaje en la línea B-Battery. Recordarán que la caída de tensión al inicio igual nos estaba dando OK. Entonces, colegas, para no confundirnos, ¿quién nos ayuda a identificar ya sea un corto o una fuga, un consumo inicial? Es nuestra fuente. Listo. Ahora sí, vamos acá al conector de la batería. Punta negra a tierra, porque voy a ponerle voltaje, y la punta roja a la línea y verificamos. Ya no tiene ese consumo. Ya se fue. Listo. Ahora sí, vamos a armar el equipo por acá, colegas, y vamos a encenderlo. Un momentito, colegas. Y cuando estemos ya en fallas de cámaras, ahí vamos a hacer, obviamente, siempre la práctica. Llevarle una línea a tierra, hacer que haga un corto y va a ver el comportamiento. Las colegas de ustedes, con la bendición de Dios, y si ponen en práctica y empeño, ustedes van a aprender a reparar teléfonos celulares, colegas. Lo que yo quiero es que por ahí algún comentario digan, no, sí, yo aprendí. El colega Otto me enseñó y aprendí, comencé a reparar. Yo, créanme, colegas, yo estoy transmitiendo tal y cual como yo reparo, no estoy omitiendo nada, colegas. Créanme que le estoy transmitiendo es todo mi conocimiento y cómo yo diagnostico equipos apagados. Así como cuando ustedes ven los videos en las redes, lo mismo, estoy haciendo el mismo procedimiento, colegas, para que ustedes aprendan. Listo, colegas, miren, el equipo ya encendió. Como les comentaba, yo a Diadre hice el corto para la clase, para poner eso en práctica. El equipo ya está aprendiendo. Ahora sí, colegas, no vamos a dejarle con la duda y no quiero omitir eso a la pregunta del colega Otavalos, que cómo retira los conectores FPC sin dañarlos. Listo, aquí vamos a hacer esa práctica y con eso estaríamos terminando. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, colegas, ahora acerca de equipos apagados. Solo nos muestra la máquina, el dispositivo ZIP que tiene medidor, profe. Sí, ya les envío una fotito, colegas, porque ya lo tengo soldado ahí con la fuente. Adelante, colega Marlo. Si tiene tiempo, ¿nos podría enseñar en cómo quitar los flash de las baterías? Sí, ahora vamos allá. Colocarlo. Ahora voy a hacer eso, colega. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe. Adelante, Profesor. Sí, dígame, colega Walter. Sabemos que ahí se trabaja con 2 amperes. ¿En qué casos en la fuente se puede subir a 3, 4, hasta 5 amperes, profesor? ¿En qué casos se puede subir la fuente? Podemos subirle cuando tengamos un corto. Cuando tengamos un corto y nada caliente. Anteriormente yo trabajaba de esa manera. Subía a 3 amperes y hasta 5.1 voltios. Casi el voltaje que lleva la línea V-Bus. Pero obviamente solamente en la línea principal, colegas. En la línea que lleva 4.2 voltios. Ahí en algunas ocasiones, cuando no estaba un corto agresivo,
salía el culpable con ese voltaje y ese amperaje. Tomen eso en cuenta, colegas. Ok, profe. Vale. Listo, colegas. Entonces, vamos aquí. Aquí, sin desmontar la batería, voy a hacer de retirar este flex. Aquí estamos. Es de una marca Xiaomi. Miren. Aquí estamos, colegas, miren. Hay que despegar este plastiquito, solo se le despega y él ya automáticamente ya se alza, se levanta. Y aquí están su soldadura. Y si pueden apreciar, colegas, si se puede apreciar en el... Si puede poquito, quitarle tantito zoom para que se alcance a ver más, no sé. Ya, listo, colegas. Sí. Ah, perfecto, ahí puso. Ya, exacto, listo, gracias, colega. Miren, aquí está. Este plastiquito solo se lo dobla hacia atrás, o sea, se lo levanta, se lo despega y listo. Y aquí están los contactos, positivo y negativo, y los componentes que ayudan a identificar la batería, que está diseñado de esa manera. Entonces, yo, colegas, como les comento, yo en lo personal, cuando me llega una marca Xiaomi y si no coincide con los conectores y yo tengo los originales, yo despego automáticamente, desueldo de aquí y con ese flex trabajo. Con ese flex hago todo el diagnóstico porque yo sé que si le conecto solamente positivo y negativo, me va a tirar error. Listo. Aquí utilizamos una punta plana o la punta fina, colegas, la punta de su preferencia. Para que se nos haga más fácil, aquí, solo tocamos aquí, colegas, miren, ahí pueden observar. En este sector, le tocamos y le ponemos estaño. Y lo tocamos ahí, lo dejamos que el estaño y el calor haga su trabajo. Miren, aquí ya salió. Salió de un sector, un momentito que salió. Ahora pasamos al otro sector, lo mismo. Esperamos ahí. Vamos a poner un poquito de estaño para que nos ayude, para que como que cambie la aleación. Un momentito, colegas. Este equipo es mío, es de aquí de local, lo tengo para este trabajo, para enseñarles, colegas, que no hay problema. Pues si fuera de cliente, si daño, pues me hago responsable. Listo, salió. Así de simple, colegas. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es cómo sale el flex para volverlo a instalar. Porque a veces de pronto podemos instalarlo diferente y cuando ya lo dejemos todo ok para empatar a la placa principal, quizás del flex no va a conseguir, va a estar del otro lado. Un ejemplo va a estar quizás así. Entonces sí, lo que tenemos que darnos cuenta es cómo sale, cómo está soldado, cómo está su estructura. ¿Verificaron, colegas? Así de fácil, miren. ¿Alguna duda, colegas, quedó en esto de retirar los flex? Ok, entonces ya retirando, ahí vamos a conectar los lagartos de la fuente, ¿no? Positivo, negativo y directo ya la batería, ¿no? Exacto, colega, exacto. Ejemplo, aquí ya retiramos. Esto como está, lo dejamos de un sector donde no haga contacto, donde no nos estorbe para trabajar en la placa. Con este flex ya original de la batería del dispositivo móvil que queremos trabajar, trabajamos ya. Listo. ¿Qué vamos aquí? Vamos acá. Vamos acá, colegas. Y si yo empato aquí, miren, yo hago esto, estoy con el flex. Yo hago eso, colegas, alimento, donde están mis lagartos, a pesar que son cables y siempre se me desaparece. ¿Dónde están? Aquí están. Positivo. A ver, en este caso identificamos, aquí está el menos. Acá tienen que estar el más. No hay dónde perderse, colegas, miren. Aquí, ejemplo, no tenemos una buena soldadura, no tenemos unos buenos bordes para que agarre el caimán, el lagarto. ¿Qué hacemos? Ahí podemos hacer una solda de estaño, unos bordecitos para que agarre bien. Listo, ahí ejemplo. Y acá también, para que pueda sujetar. Porque de pronto puede estar haciendo falso contacto y se vaya a soltar y también nos va a confundir. Entonces, eso es lo que yo hago ahí. Dejo los bordes altitos. Perfecto, ahí sí ya. Ahora sí. ¿Qué hago? Aquí yo sé que va negativo. Hago que se agarre. Y acá. Listo. Ya está alimentado. El equipo no tiene ninguna fuga inicial, ningún consumo inicial.
Ya está ahí alimentado, colegas, miren. No tiene nada. Ahora, como este viene con flex, miren, aquí cómo identifico, cómo yo sé cuál sería para el botón power. Con mi multímetro alimentado, mido. Recuerden, tienen que llegarle un voltaje de 1.8 y un voltaje de 4.2, diferente. Solo cambia es obviamente el modelo o la marca que estemos trabajando. Pero ya sabemos que uno de esos voltajes tiene que estar presente. Verifico aquí. Ahora si hagamos un poco de zoom para que puedan apreciar. Porque yo quiero identificar, voy a encenderlo, este equipo sin el flex. Déjenme encontrar un tierra. Aquí sería tierra. Vamos a medir aquí. Negativo, no tengo voltaje. Y así vamos texteando, colegas. O sea, no hay para qué confundirnos. A ver. Tampoco tengo voltaje. Tiene que estar por aquí. Ese voltaje. Vamos a ver aquí. Listo, ahí apareció. Si pueden apreciar, colegas. 1.8. Vamos a ver acá de pronto. 1.7. Entonces quiere decir que este automáticamente le está sacando el voltaje LDO, este modelo también. ¿Listo? Entonces, uno de estos voltajes, como no estoy tan seguro, yo sé que es para el botón de encendido. Tiene un voltaje de 1.8, entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer un contacto a tierra. En este caso, este primero, y vamos a ver si el equipo enciende. Pendiente a la fuente, a ver si hace algún comportamiento de encendido. Listo, ahí el equipo arrancó. Justo di al blanco. El equipo está encendiendo. Solamente con el flex original. Miren. Ahí está. Lagarto, lagartito. Y el equipo está encendiendo, el comportamiento normal. Y si yo hago el mismo procedimiento empatando positivo y negativo, no va a prender. Eso ya vimos al inicio en el A11, ¿verdad? Sí, se trata de encender y cae, ¿no? Sí, exacto. Hace un consumo y ¡boom! Cayó a cero. Entonces, profe, es más recomendable conseguir un flex de batería así para poder medirlo más que nada, ¿no? Porque nos podría confundir si solo usamos la punta negativa y positiva de la fuente. Efectivamente, colega. Los flex de las baterías originales son muy útiles para hacer este tipo de diagnóstico de equipos apagados. Si por A o B ustedes no tienen un flex, ya aprendieron cómo sacarlo sin dañar nada. Lo despegan y lo desueldan y listo. Y con ese flex diagnostican el equipo. Y ya prendieron el equipo, llegaron a la falla, otra vez lo vuelven a soldar, listo. No había ningún inconveniente. Vale. Listo, colega. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, colegas? Miren que hicimos 2 clases de fallas de equipos apagados para que quede todo claro, porque ha sido un poquito más extenso. Adelante, colega César, dígame. Entonces, en ese caso, cuando llega un teléfono así apagado, lo que podríamos checar también si no tiene un corto y todo eso, ir directamente a medir los voltajes del encendido, si llega el voltaje ahí. Dado caso de que no llega, pues ya habría un problema en el transcurso del caminito, ¿no? Claro, sí, efectivamente, colega, eso también lo que les dije ayer. Antes de levantar algún blindaje, siempre ir a medir el voltaje en las antenas o en el flex de power. Y ahí está el voltaje, ya no tenemos para qué levantar el blindaje en el sector del IGP-MIC. Ya sabemos que por lo menos le está sacando. Yo tengo una teoría, bueno, que por ahí aprendí, que cuando llega el voltaje a lo que viene siendo el del 1.8 o 2.4 en su defecto, quiere decir que el IGP-MIC está bien, o sea, no tendríamos que hacer nada exactamente. Sí, efectivamente, ya no tendríamos que trabajar en el IGP-MIC. Ya tenemos que pasar a la segunda etapa, al PMIC, y después el botón Power. Vale. Excelente, colegas. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, colegas? Como ya para finalizar la clase de hoy, acabó la clase de equipos apagados. Obviamente, colegas, no se preocupen porque vamos a estar en el grupo, vamos a estar en el soporte. Pero siempre hagan ese diagnóstico acertado, colegas, y digan, ¿sabe qué? Esta bobina o esta línea está alterada. Nosotros
prestos a ayudar, colegas, porque si ustedes me dicen, me llegó un equipo apagado y... O sea, del PMIC. El segundo diagnóstico, el primero ya lo entendí perfectamente, pero el segundo cuando llega al PMIC, no lo tengo muy claro. Listo. Esa ya es la segunda etapa. Ya sabemos que el voltaje principal va a estar llegando a la bobina BPH Power y pasando obviamente al PMIC principal. ¿Ahí qué sucede? ¿Cuál es la segunda etapa? Obviamente el comportamiento de nuestra fuente. Presionamos Power y verificamos el consumo. Si el consumo apenas presionar Power y si estamos trabajando con un flex original de del equipo, sabemos que tenemos un problema. Consumo de 30 a 40 hasta 50 mA presionando Power y soltamos cae a cero, estaría relacionado al PMIC principal. ¿Qué hacemos ahí? Le hacemos un jumper al botón de Power o nos acomodamos a mantenerlo siempre presionado el botón de Power para verificar sus voltajes BUC y sus voltajes LDO que se activan al momento de presionar Power. Si un voltaje BUC no está presente, eso es el inconveniente que está bloqueando el encendido. Listo. Ahora, si el consumo es exagerado, como hicimos ayer la práctica en ese J5 que yo tengo para las clases, presionamos y boom, consumió 600 mA, 700, 800 mA, un corto agresivo en una línea LDO o el mismo circuito integrado. Cuando presionamos Power, se activa el bloque BUC y el bloque LDO del PMIC principal. Entonces, el culpable sería el mismo IC. En un consumo de 60 a 80 mA, presionamos Power y se queda en ese consumo fijo, está relacionado a una falla de memoria. Obviamente tenemos que hacer el protocolo. Si es un Xiaomi, buscar el punto de test boy, conectar a la PC. Si es un Huawei, igual. Si es un Samsung, buscar la línea de reloj, llevarle esa línea a tierra y conectar a la computadora. Si reconoce un puerto con, o sea, si reconoce la computadora al teléfono, memoria mala. Si nos da un consumo de 200 hasta 300 mA apenas presionamos Power, nos enfocamos directamente a los condensadores. Todos los condensadores que están alrededor del PMIC principal, porque ellos son que van a activar un voltaje LDO. Y eso sería el culpable a ese comportamiento de la fuente. Listo, profe, listo. Perfecto, colega, excelente. Pero igual, colegas, hagan ese diagnóstico y cuando ya ustedes de pronto tengan una falla así en la segunda etapa, ya que no puedan, no duden, colegas, pregunten en el grupo, no hay ningún problema. Colegas, pero siempre en el grupo de WhatsApp, por favor, ayúdenme con eso. Yo ya les mandé un mensaje a Telegram, que ese grupo de Telegram es solo para compartir imágenes de Hardware Solution y las clases grabadas. Colega Manuel, adelante. Hola, profe. Bueno, pregunta, colega. Ya, profe, ¿sabe qué? Eso, digamos, de los flex solamente se hace en Xiaomi. También podemos hacer, digamos, en Samsung o Motorola. Efectivamente, colega, sí, para cualquier modelo. Como ustedes pudieron dar cuenta al inicio, el A11, un A11, si no tenía el flex original, no prendía, hacía el mismo comportamiento, el mismo consumo. Consumía 30, soltábamos, caía a 0, 30 mA. Para cualquier marca, colega, ustedes pueden hacer eso. Mi fuerte no es el iPhone, pero igual tengo ahí como 3 flex del iPhone 7 Plus y uno del 6. Y el otro creo que es de un iPhone X. No es mi fuerte porque créanme, colegas, donde yo estoy en mi sector, aquí en mi ciudad, no me llegan iPhone, la verdad. Créanme que uno me llega o dos al año, pero es para cambio de batería o cambio de pantalla. Es dependiendo del sector, por eso es que iPhone casi poco, o sea, es porque no me llega. Ok, profe, gracias. Listo, colega. Ahora sí, adelante, colega Manuel. Sí, tengo unas preguntitas por ahí, profe. Yo me he hallado en varias situaciones ahí en cuanto a cómo encender a ciertas
máquinas, o me refiero a la placa lógica, cuando tienen el identificador, el ID, necesitan no solo las líneas de positivo y negativo, necesitan también la línea del ID, y a veces las baterías vienen dañadas y simplemente con la fuente externa que tenemos para alimentarlos, el aparato no enciende. ¿Qué se puede hacer en esos casos para hacerle de que detecte la línea ID para que pueda encender sin la batería? En ese caso lo que estamos haciendo ahorita, colega, sería retirar el flex original y intentarlo prender con la fuente. Ok, exactamente eso quería llegar, que yo eso es lo que estaba concluyendo, que prácticamente el procedimiento que usted está indicando de retirar el flex de la batería que llega mala, es para eso, para ese propósito, es decir, lo pongo, ¿verdad? La retiro de la batería que está dañada, digamos, lo monto en el conector FPC que ve en la placa, y ya después de manera manual hago el contacto para darle el arranque, pero allí se estaría incluyendo lo del ID en ese caso. Claro, efectivamente, colega, si intentamos prender el equipo con el flex original, aquí en el flex original ya está incluida el ID, es decir, la identificación de batería. Por esa razón diagnosticamos con este flex. Y si el equipo no prende o hace un comportamiento anormal, entonces ya tenemos una falla de un equipo apagado. Listo, profe, gracias, me queda claro eso. Otra preguntita ahí, aprovechando el espacio, antes de cerrar. Claro, es adelante, en colega. relación a... Ok, gracias. Es en relación a la parte de la conexión. Por ejemplo, creo que algunos, al igual que en mi caso, igual usted, hemos de tener los cables pulpos, donde está el montón de conectores para las diferentes baterías, las diferentes placas. Entonces, yo tengo la duda, y cuando uso eso y voy a conectarlo a las placas, a veces no hay una señal que me diga de qué lado se debe de conectar para no cometer corto. Varias veces yo a lo ciego las he conectado y resulta ser que no ha pasado nada grave, la placa se ha protegido, y simplemente he visto que en la fuente está el corto inmediato, entonces procedo yo a invertir, ¿verdad? Pero me imagino que ha de haber algo más mejor, ¿verdad? De aplicar en vez de hacerlo así a la ciega. No sé qué recomienden en ese caso. En ese caso, colega, sí. La recomendación sería lo siguiente, colega. Ejemplo. Imaginemos que este es el conector PULP. Listo. Le tenemos alimentado, obviamente, con la fuente o con cualquier otra herramienta que emita ese voltaje, que reemplace. ¿Qué podemos hacer? Es identificarlo. Y si ustedes hacen esa práctica, colegas, créanme que el voltaje siempre van a encontrarlo de este sector. Déjame. De estos sectores. Positivo, un ejemplo de este sector, y negativo de este sector. Siempre están de extremo a extremo. Y por esa razón es que cuando conectamos un conector a la placa principal, y para mala suerte, la placa principal trabajaba con la corriente intermedio, es decir, aquí, boom, la fuente se bloquea, por esa razón. Sí, profe, o también lo que yo hago, profe, yo también igual manejo lo que son los cables pulpo. Lo que yo hago es cuando no puedo quitar, digamos, el flexor de la batería que trae, pues lo que hago es checar cómo conecta la batería, cuál es el negativo y positivo, así como lo están midiendo. Y obviamente en el pulpo, pues también con el multímetro medir cuál es el negativo y positivo, como en el multímetro también marca si es menos o más, si estamos tocando mal. Exacto. Sí, excelente aporte, colega. César, sí, es que tenemos que uno ya ir viendo cómo trabajan nuestras herramientas. Démonos un tiempito, colegas, si es que trabajan con los conectores pulpos, y conéctenle a la fuente y verifiquen de qué extremo está el positivo. Y cuando ya estén haciendo ese diagnóstico y ustedes se dieron cuenta que ese flex, ese pulpo era compatible, ejemplo, con un A30, listo. Sabemos que el A30 y el A20 es la misma batería, entonces le marcamos ahí un ejemplo, ponemos un papelito, A20 y A30, o le marcamos el A y el 5, que por lo menos ya sabemos que ese es. Vale, entendido.
Entendido, gracias, copiado. Listo, colegas, excelente. Listo, colegas, entonces mañana, Dios mediante, terminaríamos la clase. Mañana vamos a estar lo que es fallas de Wi-Fi y Bluetooth. Descansamos mañana viernes y comenzamos el día lunes con una clase bastante extensa también, que sería de radiofrecuencia. Ok, entonces mañana no hay clase hasta lunes. No, mañana sí hay clase normal. Mañana hay clases de Wi-Fi y Bluetooth. Descansamos, descansamos sábado y domingo. Mañana sí hay conexión, colegas, así que no se vayan a tomar la noche libre. Vale. Profe, entonces diríamos lunes, martes y miércoles más o menos de la otra semana. Sí, efectivamente sí, colega, pero yo estaba mirando el terminario y quizá nos alarguemos un día más, porque quiero es que no nos pase nada por alto. Listo, profe, listo. Listo, colegas. Profe, tengo una pregunta. Claro, adelante, colega Darwin. Profe, la batería me dice, cuando tenemos una batería que está funcional, por decir en un caso, yo tengo un A20, no sé si tenga el mismo problema con la fuente, al momento de encenderle con la fuente. El A20, no sé si pasa lo mismo. No sé si pasa lo mismo con el A11 que toca encenderle con el flex. No, el A20, colega, el A20 sí enciende con la fuente. Yo he diagnosticado con la fuente, ese sí enciende. A20 y A30 sí prende con la fuente. Ah, ya, profe. Listo, perfecto. Mi pregunta era en caso de tener una batería buena, si le podemos ocupar el mismo flex y volverle a instalar. Sí, efectivamente, colega, sí. Ejemplo, ¿no? Aquí hicimos el ejemplo, miren, yo retiré este flex de una batería buena, de un equipo que yo lo tengo aquí para uso de local, para cualquier cosa. Y yo como está, tengo que volverlo otra vez a instalar y va a funcionar, no hay ningún problema. Ya, profe. Gracias por eso. Listo, colegas. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, colegas? Profe, solo una dudita ahí, y si en el caso la batería es de esa que va conectada directa con la terminal en la placa, sin necesidad de un flex, y directamente usted pone la batería en el depósito que trae, ¿verdad? Ahí el teléfono. Entonces, usted lo pone directo a las terminales y no trae un flex. En ese caso, ¿qué se puede hacer ahí? En ese caso, colegas, esos equipos van a aprender nomás soldándole el cable normalmente positivo y negativo. Yo, más o menos de ejemplo, en la TAT3, TAT4 vienen de esa manera, o a veces en las tablets chinas, no hay ningún problema. O a veces en las Alcatel solo vienen con dos cablecitos, el positivo y el negativo, pero vienen con un conector, con un flex. Yo consulto, profe, porque a mí me han llegado varios teléfonos así, que no he logrado encenderlos directamente con la fuente y resulta ser que la batería va conectada sin flex directo ahí a los terminales que viene la placa y traen hasta 4 y 5 líneas. Entonces no he logrado hacerlos encender por lo mismo y por esa misma razón estoy consultando. Colega, no me ha llegado ese caso, pero cuando me han llegado esas baterías, yo he conectado el flex, solamente he soldado positivo y negativo y la tablet ha prendido. Porque si ustedes hacen esas mediciones, a veces cuando nos vienen 6 cables, obviamente son dos positivos, la otra son 2 tierras y el otro en algunas ocasiones ni siquiera conecta. Bueno, TAT3 o TAT4 son ejemplos, no recuerdo, creo que vienen 4, son 2 negros y 2 rojos. Automáticamente son negativo y positivo los dos. Pero en caso de que no le encienda, colega, ese tipo de tablet, ahí sí va a estar un poquito complicado porque no van a traer flex, ¿verdad? Sí, por eso estaba ahí mi duda. Y no son tablets, son teléfonos, profe. Son teléfonos que le han llegado. Samsung. Sí, son teléfonos Samsung y tienen 4 líneas y creo que uno de ellos tiene 5. Y por ahí anduve investigando y al final sí es el problema de la línea del identificador. Ya, exacto, colega. Sí, de la ID. Y por ahí también investigando, solo que no he hecho esa prueba,
Al parecer a esa línea ID se le puede hacer una conexión con una resistencia de como de 3000 y fracción de K, conectado no sé si a tierra o a positivo, no recuerdo bien, pero no he aplicado esa opción. Verán, sí, por eso colega, estaba consultando a ver si usted ya la había aplicado por ahí. No he aplicado, hoy día hice esa prueba con el Samsung A11 y no me dio resultado. En algunas ocasiones sí, colega. La línea ID se le hace un jumper a cualquier blindaje, a tierra. En algunos otros modelos se le hace con una resistencia de 200K, que sería 2000 ohmios, desde la ID hasta el voltaje principal, es decir, donde estaría ingresando los 4 voltios. Entonces, cuando tengamos ese inconveniente... Listo, profe, ya sería ahí de probar. Exacto, sí, deberíamos ahí, ya cuando tengamos esa falla, entonces arriesgarnos y a ver si funciona o no, porque sí, de eso se trata. Es correcto, bueno, profe, gracias, oye. Ahí vamos a hacer las pruebas. Sí, listo, excelente, colegas. Listo, colegas, entonces, bendiciones. El día de mañana estamos con clases también, colegas, no se olviden. Ya, gracias, profe. Listo. Colega Marlon, ¿alguna pregunta, algo? Profe, así algo rapidito. ¿Usted de casualidad no ha visto ahorita hablando de las cámaras térmicas? Por aquí en Colombia, donde yo vivo, venden unas que son como tipo entrada USB que viene entrada USB tipo C o tipo E8, y creo que también hay que se usa el dispositivo mediante una aplicación y también funciona como una cámara térmica y son mucho más económicos que una física. Sí, efectivamente, colega, acá a mi país sí llegó, pero lamentablemente esas cámaras salieron como pan caliente. No alcancé a comprar e incluso ya estuve haciendo un pedido y me dijeron que iban a llegar supuestamente a mediados de marzo. Voy a arriesgarme y voy a comprar sí esa herramienta porque según los colegas que adquirieron, dice que funciona igual al 100%. Aquí en mi país llegó con un precio de $260 americanos. Sí, aquí está más o menos en pesos colombianos, está como en millón 200, que a la conversión de dólares son como 220 más o menos. Claro, me imagino que sí, a veces siempre hay esa variación de precio, pero acá suben porque ya pagan la aduana y todo eso. De hecho, la cámara aquí en México está como... Sí, es una cámara térmica que salió una nueva que funciona con entrada tipo C o entrada USB y hace muy bien su trabajo. No la pude conseguir, pero sí sé que salió ese modelo y está trabajando súper bien. Bueno, profe, cualquier cosa, si la llega a adquirir, nos comenta a ver si es viable comprarla. Claro, no, sí, efectivamente, cualquier novedad yo ya les estaré comentando, porque ahora estoy esperando a ver si es que llega para ver si la adquiero, porque sí nos facilita obviamente rápido para hacer un diagnóstico, porque a veces los clientes dicen, no, es que en 1 horita, 2 horas quiero que me repare, y uno está ahí con la CID encontrando al culpable. Listo, profe, muchas gracias. Listo, colegas, que tenga buena noche. Igualmente, colegas, bendiciones y el día de mañana estamos con clases otra vez. Vale, profe, usted está ahí disponible en el WhatsApp, le quería comentar algo de pronto. Claro, sí, colega, ahí me avisa nomás. Ahorita voy a dirigir a mi domicilio y ahí ya le respondo. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, compañeros, que descansen. Tengan buenas noches. Cuídense, hasta luego. Listo, colegas. Bendiciones hasta el día de mañana, colegas. Buenas noches a todos. Buenas noches y bendiciones, colegas. Igual, profe. Gracias. Colegas, amén, gracias.